Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer video de varios videos que vamos a publicar sobre este curso, podemos llamarlo así, sobre análisis sísmico, cálculo manual. Ya lo habíamos comentado en videos anteriores en nuestra página de Facebook sobre este pequeño curso. Vamos a iniciar en esta primera parte, en este primer video, con el metrado de cargas. Luego pasaremos al cálculo de la rigidez lateral de pórticos, considerando columnas, considerando placas, etc. Luego vamos a realizar el análisis sísmico estático, sísmico dinámico, etc. Todos estos cálculos los vamos a ir brindando de a pocos en esta serie de videos que vamos a ir publicando en esta plataforma de YouTube. Así que espero que nos puedan apoyar con compartir el video, con comentar el video. Siempre recuerden que pueden dejar sus consultas en los comentarios y nosotros, bueno, yo en particular, muy gustoso de poder resolver sus consultas y sus comentarios. Entonces, empezamos con el curso. Bien, luego de esa pequeña introducción, vamos a iniciar con el metrado de cargas. Bueno, antes de comentarles el tema del metrado de cargas, ya saben ustedes que las vigas son de 30 por 40, las columnas todas son de 40 por 40, ustedes pueden ver por acá. Las placas son de 80 centímetros, como se puede ver por acá las dimensiones, un poquito más grande. Y la losa, en este caso es de una losa maciza de 20 centímetros de espesor. Y bueno, los ejes y las dimensiones de cada eje que ya ustedes pueden ver por acá. Y por acá un espacio libre de 2×2. Para las vigas, el metrado de carga de vigas realmente no es bastante complicado. Simplemente es cuestión de tener en cuenta las características y dimensiones de estas vigas. En este caso nosotros ya tenemos las dimensiones de todos los elementos en realidad. Así que es cuestión simplemente de multiplicar. Entonces, para las vigas tenemos lo siguiente. En las vigas tenemos tres ejes en el eje X, ¿ven? 1, 2, 3 y luego tenemos 4 ejes en el eje Y, A, B, C y D, ¿correcto? Entonces primero vamos a ir al eje X. Para simplificar un poco estos cálculos, y en realidad también es un tema de que este cálculo manual que nosotros estamos realizando, también podemos hacerlo algo rápido, entonces no hay que distraerse tanto en algunos cálculos. Me refiero principalmente a algunos metrados de cargas, digamos, de no hacerlo tan minucioso. Hay que hacerlo bien, de todas maneras, eso claro que sí, pero algo rápido también, correcto. Es por eso que yo voy a tomar siempre los ejes para el cálculo. Es decir, si yo quiero calcular digamos, cuánto pesa la viga entre los ejes B y C, ¿correcto? Entonces simplemente lo que hago es, la longitud de esa viga para mí va a ser 4.5 metros. Ahora ustedes pueden indicar, ingeniero, ahí está tomando un poco o la mitad de la columna, ¿es cierto? Claro que sí. No, entonces yo debería tomar, ingeniero, esta longitud, ¿no? Esta longitud. En este caso esta longitud sería 4.1. También puede ser válido, ¿ok? En este caso yo voy a tomar los ejes, para mí va a ser mucho más rápido eso. Y si ustedes pues quieren verificar esto y quieren, digamos, hacerlo un poco más exacto, pueden tomar a la cara de los elementos, ¿ok? Entonces más o menos esa es la idea. Ahora, si se dan cuenta, realmente la estructura es simétrica, ¿no? Excepto pues este pequeño vacío que tenemos por acá. Pero bueno, con respecto al resto de los elementos sí es simétrico. Entonces los ejes 1 y 3 son iguales. Así es que, y yo, bueno, en este caso tenemos la plaquita. Acá sí no sé qué eje tomar, pero en este caso yo sí voy a tomar, digamos, esta longitud. Esta longitud, ¿cuánto sería? 3.65, ¿ok? Y obviamente acá también va a ser 3.65 y esto va a ser una longitud de 4.5. Entonces el eje 1 y 3 sería, la longitud sería 3.65 por 2, ¿ok? Más la longitud, en este caso que es 4.5 del tramo central, ¿ok? Hasta ahí tenemos la longitud del eje 1, correcto, ya está. Del eje 1 faltaría la longitud del eje 2, simplemente el eje 2, ¿cuánta sería su longitud? Tengo 4.5, 4.5 y 4.5, estamos hablando de esta viga, ¿ok? Yo estoy hablando de esta viga, ¿correcto? Entonces sería 4.5 por 3, pues, ¿no? Entonces por acá sería 4.5 por 3 para el eje 2. Y bueno, es lo mismo para el eje 3 con el eje 1, ¿no? Control C, Control V.
Ya está. Ahora, la base de la viga, ¿cuánto es? La base, en este caso, toda la viga, recuerden que son de 30 por 40, 0.3. Luego, el peralte, 0.4. Cuando hablamos de peralte bruto, no el peralte efectivo para concreto armado, ¿ok? Y bueno, esto se mantiene para todas las vigas. Cuando yo tengo una viga, principalmente pues tenemos estas dimensiones, ¿no? Lo que me interesa en este caso va a ser esta dimensión, que es la base. Luego esta otra dimensión, que es el peralte bruto, que es muy distinto al peralte efectivo. Y por acá tenemos otra dimensión, lo voy a colocar por acá. Esta es, vamos a llamarle L, ¿ok? La longitud. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos ese peso de la viga? Simplemente es lo siguiente: el peso de la viga, ¿a qué va a ser igual? A la base por la altura o el peralte bruto por la longitud. Y hasta ahí creo que no hay ningún problema, porque hasta ahí tenemos el volumen, ¿no? El volumen de la viga. Pero todo hay que multiplicarlo por el peso específico del concreto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con concreto, ¿ok? Y si no saben ustedes, el peso específico del concreto en unidad de tonelada, fuerza y metro sería 2.4 tonelada fuerza por metro cúbico. Entonces con eso nosotros tenemos el peso, ¿ok? de cada eje, ¿correcto? De cada eje. En este caso simplemente vamos a multiplicar la base por el peralte por la longitud, y todo eso multiplicado por el peso específico, que es 2.4. Listo, ya está. Esto sería el peso de la viga del eje 1, y simplemente lo copiamos para los demás ejes. Ahora veamos las vigas del eje Y. Bueno, antes de ir a ese cálculo, recuerden que estos cálculos o estos pesos que estamos calculando corresponden a un nivel, ¿correcto? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, estamos calculando estos pesos solamente, por ejemplo, para este nivel. Es cierto, como la estructura, digamos, se mantiene constante, en este caso son 4 niveles, los pesos de estas vigas en el eje X pues van a ser lo mismo, tanto para el nivel 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces en el eje Y va a ser algo bastante parecido. Si ustedes se dan cuenta, el eje A y el eje D son lo mismo, así que podemos indicar por acá, por ejemplo, cuánto sería esa longitud. Nuevamente lo voy a medir desde el eje, ¿correcto? Hasta la cara de la placa. En este caso sería 4.35, y se supone que esto es simétrico, pues, ¿no? 4.35 entre 1 y 2, y también entre 2 y 3. Así que simplemente la longitud del eje A es 2 por 4.35. Y eso es para el eje A y para el eje D. Luego, para los ejes intermedios B y C es lo mismo, ¿no? Son solamente columnas y vigas, así que simplemente sería 5 metros y 5 metros, ¿ok? 5 más 5, 10, o sea, 10 metros por eje, ¿no? Esto, ¿cuánto es? 10, y esto también 10. Lo mismo ocurre con las dimensiones de las vigas, son lo mismo, 30 por 40, y el peso, obviamente, con esta misma expresión que habíamos comentado anteriormente. Así que cuestión de copiar y pegar. Listo, ya está. Ya tenemos el metrado de todas las vigas por nivel, ¿ok? Si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto pesan todas las vigas en total de toda la estructura, simplemente pues a esto lo voy a sumar y lo multiplico por 4, porque son 4 niveles, más esto todo lo sumo, lo multiplico por 4, porque también son 4 niveles. Y así obtendrían entonces el metrado de cargas para las vigas. Ahora, para las columnas, la normativa, por lo menos la normativa peruana, imagino que también debe ser todas las normativas latinoamericanas, deben ser algo bastante parecidos, nos indican lo siguiente: para el metrado de elementos verticales, en este caso hablamos de columnas, muros, placas, sigue la siguiente secuencia. Es de que el metrado lo hacemos para columnas o elementos verticales para entrepisos. ¿Y qué es un entrepiso? Un entrepiso no es más que, por ejemplo, si esto es la altura total de cada nivel, por ejemplo, vamos a indicar que esto es H1, H2 y H3, ¿ok? Un entrepiso es la mitad de un nivel y la mitad de otro nivel. Es decir, por ejemplo, el primer entrepiso sería la mitad de este primer nivel, ¿okay?
y luego la mitad de este segundo nivel. Ese sería el primer entrepiso. Y este obviamente tendría otra altura. Como ya saben que es la mitad y la mitad, es decir, este HE1, vamos a llamarle así, la altura del primer entrepiso, sería simplemente H1 más H2 todo sobre 2. Esa sería la altura del primer entrepiso. Y por acá puedo también tener lo siguiente. La mitad de este, digamos, de este nivel, y obtendríamos el segundo entrepiso. Este sería el segundo entrepiso, HE2, lo podemos llamar así. Igual simplemente H2 más H3 todo sobre 2. Y luego el último entrepiso sería simplemente, bastante sencillo, ¿verdad? HE3 sería simplemente la altura del nivel 3 todo sobre 2. ¿No? Es decir, esta parte de la estructura, vamos a llamarlo, esta parte estoy achurando por acá, esta parte digamos que no se toma en cuenta para el análisis, para el metrado de cargas. Es como una especie de carga que es absorbida por el suelo y no, digamos, no entra en movimiento, entre comillas, digamos, con toda la estructura total, ¿ok? Así que esos son los famosos entrepisos, y eso sí es muy importante, hay que tenerlo en cuenta porque en el metrado de cargas lo tenemos que hacer de esa manera, es decir, esto, perfecto, luego esto y luego esto. Ahora ustedes pueden indicar, pero ingeniero, ¿qué pasa con las vigas? ¿Las vigas también tenemos que hacer lo mismo? No, porque las vigas como están en las losas no afecta, ¿okay? Yo puedo hablar del primer nivel como tal. Este es el primer nivel, por ejemplo, ¿correcto? Y si hablo del primer entrepiso sería todo esto, ¿ok? Es todo esto. Y la viga se mantiene constante, ¿por qué? Porque está en una losa, no es horizontal. Esto de los entrepisos solamente afectan a elementos verticales que resisten, obviamente, la acción sísmica. En este caso hablamos de columnas, hablamos de muros, puede ser muros de mampostería también, o albañilería confinada, albañilería armada, y también placas, pues, ¿no? También puede ser eso, o muros de corde también se les suele llamar a las placas. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿ok? Entonces, el primer nivel de mi edificación, en este caso tenemos 4 niveles. El primer nivel tiene una altura de 3.2 metros y luego los 3 niveles restantes tienen una altura de 3 metros. Y además, acá me estaba olvidando, acá tengo dos tipos de columnas, columna tipo L y columna cuadrada. Ahora, es cierto que realmente esto que yo les indiqué por acá en el esquema inicial no es una columna, bueno. Esto vamos a llamarlo, es una placa de 80 centímetros en X y de 80 centímetros en Y, o también se le puede llamar una columna en L. Digamos que no afecta en nada en el metrado de cargas, porque simplemente vamos a calcular el peso. Da lo mismo de que es si lo trabajamos como columna o si lo trabajamos como placa para el peso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el material sigue siendo el mismo, no va a cambiar, el peso no va a cambiar, por más que nosotros podamos considerarlo como columna a esa plaquita de 80 centímetros. Entonces creo que no hay ningún problema con eso. Así que podemos indicar bien. Entonces, para tener en cuenta eso, tipo L va a ser la placa, pues, ¿no? La altura es el primer nivel, 3.2. El segundo nivel 3, luego 3, luego 3, ¿ok? Entonces la altura del primer entrepiso simplemente sería esto que está por acá, ¿ok? Simplemente es H1 más H2 sobre 2, o es lo que es lo mismo 0.5 por H1 más H2, y listo, enter. ¿Está? Y así corremos hasta el nivel 4. Obviamente en el nivel 4 hay una casilla adicional, ¿no? Pero como esta casilla es 0, así que lo podemos dejar ahí. Ya sabemos que es 1.5, está bien, ¿no? La mitad del último nivel. Ese es el último entrepiso. Ahora, que también vamos a necesitar también el área, obviamente, del elemento. En este caso la columna es, vamos a indicarlo por acá. Esto es una columna o un muro tipo L, ¿ok? Es de 80 por 80, así que va a ser sencillo el cálculo de esta área, ¿no? En este caso el espesor del muro o de la placa es de 30 centímetros, así que todo es 80 por 80 y hay que restarle este pequeño cuadradito que está por acá, ¿no? De 50 por 50. Por lo tanto, el área sería 0.8 por 0.8 menos 0.5 por 0.5. Y esa sería el área de esa columna, entre comillas, ya sabemos que es una placa, pero tipo L. Y luego, esto significa el número de esos elementos que hay. Vamos nuevamente al plano. ¿Cuántos elementos son? Bien,
1, 2, 3, 4. Son 4 elementos o columnas tipo L. ¿Okay? Así que vamos a colocar acá son 4 y obviamente pues son 4 en todos los niveles, ¿no? Es lo mismo. Y finalmente el peso. El peso, en este caso recuerden que el peso lo estamos calculando por nivel. ¿Okay? Por nivel. Recuerden nuevamente, cuando hablamos de metrado de cargas para elementos verticales hay que hacerlo por nivel y por entrepiso. Esto es muy importante. Entonces simplemente sería el área de la sección multiplicado por la altura de ese entrepiso, multiplicado por la cantidad de columnas que va a haber y por 2.4, que es el peso específico del concreto. ¿Okay? Así que es lo mismo para todo. Y ya está. Nada más. Ya tenemos la columna tipo L o tipo, ¿no? El muro en realidad, pero lo estamos trabajando como columna. Ahora para la columna C2 iba a ser la columna cuadrada. ¿Okay? Creo que eso sí va a ser bastante sencillo. En este caso la altura se mantiene, así que vamos a copiar todo esto. La altura y la altura del entrepiso también se mantiene, vamos a copiarlo todo. Luego el área, simplemente la columna es de 40 por 40, así que 0.4 por 0.4. Y esto también se mantiene. Número de columnas cuadradas, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 columnas y es lo mismo para cada nivel o para cada entrepiso, así que el cálculo también se mantiene constante. Simplemente copio para todo, control C, control V, y ya está. Por lo tanto ya con esto estoy obteniendo el peso de las columnas y en la columna tipo L, que recuerden que es el muro, pero para metrado de cargas no interesa si es columna o muro, simplemente estamos metrando las cargas nada más. Y listo, ya está, tenemos las vigas, las columnas. Ahora vamos a pasar al metrado de las cargas por área. En este caso, por ejemplo, tenemos acabados, tenemos ya como dato que pesa 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado, tabiquería de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y en un momento les comento sobre la sobrecarga de diseño o la carga viva que nos brinda cada normativa. Antes de eso, entonces, veamos el tema de las losas. En este caso, bueno, y para comentarles un poquito por acá, esto de las cargas. Cuando hablamos de cargas pues por área, nos referimos a esto. Pues, ¿no? Tenemos una cierta área y tenemos estas cargas repartidas por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que metrar. En este caso es bastante sencillo, simplemente ustedes se darán cuenta que para el metrado de estas cargas, simplemente es multiplicar la intensidad de la carga llamada Q, por ejemplo, y el área. Q por A sería el peso de esa respectiva carga por área. ¿Perfecto? Entonces no es muy complicado. Ahora, cuando hablamos de losa, ¿no? Acá estamos trabajando con una losa maciza de 15 centímetros. Me había equivocado al inicio, he indicado de 20 centímetros. No, vamos a trabajar con una losa de 15 centímetros. Entonces, si trabajamos con una losa de 15 centímetros, ¿cómo calculo yo el peso de esa losa? Simplemente, nuevamente voy a indicar lo que indiqué hace un momentito. En este caso lo voy a dibujar bastante más claro. Ahí. ¿Okay? Donde esto viene a ser el espesor de la losa. ¿Okay? Este es el espesor de la losa. Por acá tenemos nosotros la losa como tal. Una losa en una cierta área. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ese peso? Simplemente, en este caso tenemos, esta va a ser el área. ¿Okay? El área de esta losa. Si esta losa, por ejemplo, es una losa rectangular, es muy complicado calcularlo, ¿no? Digamos L1 y digamos L2. El área sería L1 por L2. ¿Está bien? ¿Y qué más? Entonces, el peso de la losa simplemente es el volumen, ¿verdad? El volumen, ¿cuánto es? El área, o digamos si es rectangular, L1 por L2, multiplicado por el espesor de la losa, y esto multiplicado por el peso específico del concreto. Entonces esta es la forma de calcular el peso de una losa, de cualquier tipo de losa, en este caso losa maciza. Entonces el área, ¿cuánto es el área? Bien, vamos al gráfico nuevamente, ahí está. Bueno, simplemente es el área total, así que yo creo que no va a haber ningún problema de calcular esto.
¿Cómo lo calcularíamos? Sencillo, ¿no? Tenemos por acá 10 metros y por acá tenemos 4.5, 4.5, 4.5, en este caso es 13.5, ¿no? Sería 10 por 13.5 menos este pequeño vacío de 2 por 2. Entonces simplemente el área sería 10 por 13.5, ¿verdad? 13.5 menos ese pequeño vacío que es de 2 por 2. Y listo, ese sería el área total. Entonces el peso de... Bueno, acá por ejemplo le hemos puesto peso de la losa. Bueno, este peso es un peso por metro cuadrado. También es bastante sencillo de calcular. El peso por metro cuadrado también se puede calcular. El peso, vamos a llamarle así, peso de losa. Muchas veces se suele trabajar por metro cuadrado. Es el peso específico del concreto multiplicado por el espesor. Si ustedes se dan cuenta, esto va a estar en tonelada fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? Se suele trabajar así también para de frente multiplicar esto por el área y tener la carga en tonelada fuerza directa. Así que no hay ningún problema, se puede indicar así también. Simplemente es 2.4 por el espesor de la losa. ¿Cuánto es? 0.15 centímetros. Ya está. Entonces eso quiere decir que la losa pesa 0.36 toneladas fuerza por metro cuadrado. Así que la losa maciza de 15 centímetros, bueno, así que si lo multiplico por cualquier área, tengo el peso de cualquier área también. Así que simplemente es cuestión de multiplicar el peso de la losa multiplicado por el área donde está actuando esa losa maciza de 15 centímetros. Y listo. Con eso obtenemos el peso de esta losa maciza y por cada nivel, ¿no? Porque se mantiene constante en cada nivel, en los 4 niveles que vamos a calcular más adelante. Bien. Ahora vamos a ver la tabiquería, así que va a ser bastante parecido. Por ejemplo, ¿no? El área se mantiene constante. El peso es el peso de la tabiquería. ¿Cuántos en este caso? Estamos trabajando con 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esto sería simplemente pasar a tonelada fuerza metro, ¿no? 0.1. Y listo. Y esto hay que multiplicar control C y control V. Automáticamente se calcula, bueno. Y bueno, en este caso, como es lo mismo la tabiquería, el peso de la tabiquería, el acabado, así que esto se mantiene lo mismo, ¿no? El acabado, el área y el peso. Ahora, vayamos a la sobrecarga. Con esto sí hay que ir a la normativa. En este caso la normativa peruana es 030 para diseño sísmico y la normativa de cargas la es 020. ¿Cómo obtengo yo estas normativas? Sencillo, hay que ir directamente a Censico. Si nos vamos a la página de Censico, en la última parte de la página encontraremos las normas que están vigentes. En este caso estamos hablando de Perú, así que le damos clic a normas vigentes. Y bien, aquí tenemos un montón de normas. En este caso nos interesa las normas de estructuras, ¿no? Hay un montón de normas por acá, pero las que más nos interesan ahora mismo es la E020, la de cargas, y la E030 de diseño sismo resistente. Así que primero la E020 y luego la E030. Simplemente dándole clic podemos descargar directamente sin ningún problema. Por ejemplo, para el E020, para el tema de las cargas, ¿okay? Dice carga viva de piso, carga viva mínima repartida, etc. ¿Correcto? Yo ahora mismo lo que me interesa es el cálculo de la carga viva. Esta edificación va a estar destinada para el uso de oficinas, así que en esta norma, la E020, podemos obtener esa carga de diseño, la carga viva, para cada tipo de edificación. Depende o de acuerdo al uso que va a tener esa edificación. En este caso, por ejemplo, hay un montón de usos. Bueno, a mí me interesa lo que son oficinas, por ejemplo. Eso podemos usar nosotros para toda la edificación. 250, recuerden que para vivienda es de 200, ¿no? Por ejemplo, por acá, vamos a ver si está, por acá viviendas, acá está 200. ¿Okay? Así que en promedio nosotros vamos a usar 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado y es lo que tenemos por acá. La sobrecarga es de 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, también hay algo acá interesante. Hay una carga adicional que se llama carga viva de techo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pues la azotea que un nivel intermedio de una oficina o de cualquier edificación, diría yo, ¿no? La azotea en teoría pues debería estar libre, ¿no? Y el peso en la azotea, la carga viva, no es tanto como en niveles intermedios. Por ejemplo, en una oficina podemos tener pues una sala de juntas. En general, la mayor cantidad de gente se encuentra en los niveles intermedios y se supone que en el último nivel, en el techo, no debería haber mucha carga viva. Y la normativa te lo indica, ¿no? La carga viva lo indica, ¿no? Para techos que tienen una inclinación de hasta 3 grados con respecto al horizontal,
esa carga viva de techo se tiene que considerar distinta. En este caso, ¿cuánto es? 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y es lo que nosotros hemos indicado acá. Así que lo que tenemos nosotros, ¿no? La sobrecarga sería 250. La sobrecarga, digamos, para los niveles intermedios, del primero al tercero sería acá. Y el último nivel para mí va a ser de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y las áreas se mantienen también constantes. Así que simplemente es cuestión de copiar y pegar. Control C, Control V. Bueno, voy a copiar todo. Control C y Control V. ¿Okay? En este caso, la sobrecarga, ¿cuánto es? 0.25. En este caso, la sobrecarga también hay que dejarlo en 0.1. Y listo, con eso nosotros hemos culminado con el metrado de cargas, de las cargas por área. Y bien, finalmente lo que vamos a obtener es pues un resumen de cargas. Eso es lo que nos interesa. Donde hemos indicado por acá los niveles, son 4 niveles. Luego vigas, columnas, losa, acabado, tabiquería, sobrecarga de diseño. Y finalmente luego vamos a colocar esto. ¿Okay? Esto lo vamos a colocar luego. Donde vigas ya sabemos que son lo mismo. Para todos los niveles es digamos la misma cantidad de vigas. Por tanto el mismo peso de las vigas. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente sumando las vigas del eje X más las vigas del eje Y. Y nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Y eso para todos los niveles. Las columnas, y acá sí hay que indicar por nivel, ¿no? Por ejemplo, la columna tipo C1 y tipo C2, sumamos, ¿no? Del nivel 1 más el nivel 2, y listo, ¿no? Luego, ahí está, ¿no? Nivel 2 más nivel 2, y luego nivel 3 más nivel 3, así hasta el nivel 4, ¿ok? Las losas se mantiene, el peso de la losa se mantiene igual para todos los niveles, así que va a ser lo mismo, simplemente va a ser igual al peso que está por acá calculado. Luego acabados también es lo mismo para todos los niveles, así que se mantiene constante para todos los niveles. La tabiquería también, excepto pues el último nivel, donde ya indiqué que el último nivel es la azotea, por tanto tampoco debería ir tabiquería, pues no. Así que le estamos colocando 0 en el último nivel, en la azotea. Luego la sobrecarga, ya sabemos cuánto es. La sobrecarga de los niveles intermedios es de 32.75 toneladas. Y el último nivel sabemos que la sobrecarga es de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado, así que el peso es menor. Bueno, en este caso es 13.1. Y bien, entonces, para este metrado de cargas ya tenemos todas las cargas. Ahora, lo que nos indica la normativa es lo siguiente. Vamos a leer un poquito sobre el tema esto del peso. En este caso la norma lo indica como peso sísmico o estimación del peso. En esta parte indica la norma claramente, ¿no? Dice estimación del peso. Indica que el peso de la estructura se calcula como el 100% de la carga muerta, indica por acá. Dice el total de la edificación, la carga permanente y total, o sea, el 100% de la carga permanente o carga muerta. Hay que añadirle un cierto porcentaje de la carga viva o de la sobrecarga de diseño. En este caso va a depender del tipo de edificación o de la categoría. Ahora, ¿qué significa esto de tipo categoría? También lo indica la norma. ¿Okay? Esto tiene que ver más con la importancia de la edificación. ¿Por qué? No es lo mismo una vivienda común y corriente o la carga viva de una vivienda común y corriente que, por ejemplo, la carga viva de un colegio o de una universidad. Creo que es lógico entender que la carga viva, me refiero a las personas, es mucho mayor en una universidad, imagínense en un salón de clase, que en una vivienda, pues, ¿no? Que en promedio pueden vivir 5, 6, 7, 8 personas. Pero imagínense en un colegio, en una universidad, en un instituto, donde en un salón podemos, digamos, estar unos 30, 40 personas. Así que no es lo mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la importancia de la edificación. Para nosotros estamos usando una edificación que es de oficinas, y en este caso es una edificación, la normativa lo indica como una edificación bastante común, no importante, no esencial como lo es sí un colegio, un instituto, una universidad, un centro médico, un hospital, una clínica, etc. Entonces eso es importante. Entonces vamos por acá a la parte del factor, en este caso estamos hablando de la importancia de la edificación acá, ¿no? Categoría, sistema estructural, etcétera. Acá la importancia, ¿ok? Edificaciones esenciales, importantes y edificaciones comunes. En edificaciones de categoría tipo C se toma solamente el 25% de la carga viva. Entonces nosotros tenemos esos cálculos para una edificación, en este caso común, el peso sísmico, ¿ok? El peso
se calcula como el 100% de la carga muerta más un cierto porcentaje de la carga viva, que en este caso, ¿cuánto va a ser el porcentaje? Va a ser 25% de la carga viva. Este sería el peso sísmico de la edificación. Así que hay que distinguir entre carga muerta y carga viva. Por lo tanto, bueno, carga muerta simplemente son todas las cargas permanentes, en este caso viga, más columnas, más losas, más acabado y más, obviamente, tabiquería. Listo, ya está. Eso es la carga muerta y simplemente corremos hasta abajo, ¿no? Hasta el nivel 4. Carga viva simplemente es la sobrecarga, así que simplemente es cuestión de copiarlo nada más. Y el peso sísmico es el 100% de la carga muerta más un cierto porcentaje de la carga viva. ¿Cuánto es? Más 0.25 multiplicado por la carga viva. Y listo. Con eso nosotros estamos obteniendo el peso sísmico por cada nivel o por cada entrepiso de mi edificación. Estamos hablando de esta planta y pues de esta elevación. ¿Okay? Entonces, la siguiente parte vamos a ver el tema ya de la rigidez. En esta primera parte ha sido importante el tema del metrado de cargas. Eso es muy importante, por favor, metrado de cargas. Ya sé, nuevamente les había comentado de que quizá entre las columnas y las vigas nos estamos restando esta pequeña longitud que hay en la intersección, pero bueno, es un peso aproximado que vamos a ver más adelante en la comprobación con alguna o con la comparativa con algún programa de cómputo como el SAP o el ETABS. Vamos a ver qué tanta diferencia puede haber. Pero bueno, en general esto sería el resumen del metrado de cargas y principalmente esto de que está por acá, que estoy señalando, sería el metrado de cargas por nivel de nuestra edificación. Bien, espero les haya gustado este primer video. Recuerden que esta primera parte del metrado de cargas es muy importante. La idea es tener las masas concentradas para luego nosotros calcular las rigideces concentradas. Con eso puede hacer un análisis sísmico estático y también dinámico. Así que en la segunda parte vamos a calcular ya la rigidez lateral de los pórticos considerando columnas, vigas y también considerando placas. Bien, recuerden dejar los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chau.